Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en el mundo del black metal noruego Ujú. y específicamente en una banda que realmente elevó el género, ¿verdad? Sí. Emperor. Una mezcla increíble de caos y oscura melodía. Sí. Realmente algo especial. ¿Qué los hizo tan especiales? No. Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar responder en este viaje, en esta inmersión profunda en el mundo de Emperor. Lo que me parece fascinante es cómo surgieron de una escena, bueno, que ya era bastante extrema, ¿no? Black Ya. metal noruego a principios de los 90. Sí. Pero aportaron algo completamente diferente. ¿Ah? Es como si hubieran tomado la agresión cruda del black metal y lo hubieran cubierto con capas de elementos intrincados. Sí. Casi sinfónicos, ¿no? Y eso que solo eran unos adolescentes cuando comenzaron. Exacto. Imagínate. Noruega, a principios de los 90. Sí. Una escena black metal en plena ebullición. Ajá. Y dos chicos, Isan y Samoth, con una visión que iba mucho más allá de lo convencional. Sí, sí. Hablemos de ellos, de Isan y Samoth. De los miembros fundadores. Sé que los impulsaban esos primeros días. Bueno, desde el principio se inspiraron en bandas como Venom, Bathory, pioneras del black metal. Claro. Pero incluso en sus primeras grabaciones ya apuntaban a algo más que la simple replicación, ¿no? Ajá. De ese sonido. Sí. Su primer demo, Wrath of the Tyrant, Sí. ya mostraba destellos de esa ambición. Y de hecho, ese demo llamó la atención de Candlelight Records, Sí. una discográfica importante en la escena metal. Importante. No está mal para una banda que recién comenzaba. No, no. ¿Verdad? Que había en Wrath of the Tyrant que insinuara que Emperor buscaba algo más que el black metal tradicional. Si escuchas con atención, la energía cruda está ahí, por supuesto. Claro. Pero también hay una atmósfera particular, Sí. una especie de presagio de algo más grande que se está gestando bajo la superficie. Ajá. Y ese algo más grande explota con toda su fuerza en su álbum debut. Sí. En The Nightside Eclipse. The Nightside Eclipse, un álbum que muchos consideran una obra maestra. Sí. Un punto de referencia en la historia del black metal. Sin duda. ¿Qué lo hace tan especial? Porque se lo considera un hito. Es realmente fenomenal lo que lograron en The Nightside Eclipse. Tomaron la intensidad, la agresión propias del black metal, pero los combinaron con arreglos de teclado complejos, que a veces rozan lo orquestal, crearon un paisaje sonoro brutal Ajá. y hermoso a la vez. Sí. Algo totalmente único. Y no podemos olvidar la icónica portada del álbum, Claro. creada por Necrolord. Por Necrolord. Se ha convertido en un símbolo, Sí, una imagen inseparable del disco y de la estética black metal en general. totalmente. La portada captura a la perfección la atmósfera Sí. y el sentimiento de la música. ¿Ya? Es evocadora Inquietante. y se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles en la historia del metal. Pero también es crucial recordar el contexto de esa época. Claro. Estamos hablando de Noruega a principios de los 90. Sí. Y la escena black metal era, Mm, bueno, digamos que intensa, se queda corto. sí. Había un lado oscuro, sin duda. Había un lado oscuro. Incendios de iglesias, violencia, mucha controversia. Mucha controversia. Y Emperor no fue inmune a esto. No. De hecho, Samoth, uno de los fundadores, fue arrestado por incendio provocado. Sí. Estos eventos, sin duda, proyectaron una sombra sobre la escena. Una sombra sobre la escena. ¿Y cómo afectó todo esto a la música del Emperor? Hmm. ¿Se alejaron de esa oscuridad o la incorporaron a su arte? Lo interesante es que no se apartaron de la oscuridad, sino que la canalizaron a través de su música. Las letras, la atmósfera, todo refleja esa sensación de caos y agitación que los rodeaba. Claro. Estaban viviendo un periodo muy intenso Sí. y volcaron todo hacia su arte. Ajá. Y eso es parte de lo que hace que su música sea tan atractiva. No se trata solo de agresión o de buscar el impacto fácil, sino que es un reflejo de experiencias y emociones reales. Claro. Tenemos una banda que emerge de una escena llena de controversia, Ajá. creando una música increíblemente poderosa, Sí, sinceramente hermosa, hermosa, sí. pero no se detuvieron ahí. No. Siguieron evolucionando, Evolucionando. desafiando sus propios límites. Sus propios límites. Su música fue mucho más allá del black metal. Exacto. Y eso es lo que diferencia a Emperor de muchas otras bandas del género. Sí. No se quedaron estancados en una fórmula, sino que siguieron experimentando, Sí. creciendo, Ajá. explorando nuevos territorios musicales. Hablemos de esa evolución. Sí.
Porque sus álbumes posteriores, como Anthems to the Welkin at Dusk, Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, muestran un cambio muy claro en su sonido. Un cambio. ¿Cómo describirías esa transformación? Lo que es notable es que lograron conservar su identidad central, al mismo tiempo que incorporaban elementos más técnicos, más progresivos en su música. Y San, en particular, realmente brilla como multiinstrumentista en estos álbumes. Sí. Su dominio de la guitarra, Ajá. los teclados, Sí. la voz, Sí. es asombroso, Sí, su virtuosismo es innegable. innegable. Y líricamente. Y San. Los temas también se vuelven más complejos, Pues complejos. explorando ideas filosóficas, Filosóficas, literarias. literarias. Es como si te llevaran a un viaje, no solo a través del sonido, Ajá. sino también a través del pensamiento A través del pensamiento y la emoción, y la emoción. precisamente. No solo están tocando música, Sí. están creando una experiencia. Ajá. Y eso es algo que realmente resonó en el público, Sí. incluso en aquellos que no eran necesariamente fanáticos del black metal. ¿Y a qué crees que se deba esa capacidad de conectar con una audiencia tan diversa? ¿Era algo consciente por parte de la banda? ¿O simplemente sucedió de forma natural? Es una pregunta interesante. Sí. Creo que se debe a una combinación de factores. Ajá. Por un lado, Emperor tenía una comprensión innata de su propia visión artística Sí. y no temían perseguirla, Ajá. incluso si eso significaba romper con las convenciones del género. Es cierto, no tenían miedo de experimentar, No. de incorporar influencias de fuera del black metal. Ajá. Se pueden escuchar elementos de música clásica, rock progresivo, ¿Sí? incluso jazz en sus trabajos posteriores. Y eso es lo que hace que su música sea tan perdurable. Sí. No está limitada por ningún género o estilo. Ajá. Es Emperor. Yeah. Y eso es todo lo que necesita ser. Y es interesante porque, aunque estaban desafiando los límites musicalmente, Sí. nunca perdieron de vista sus raíces. Sus raíces. Siempre está presente esa oscuridad central, Sí, esa intensidad que lo une todo. exactamente. Lograron un equilibrio increíble entre innovación y tradición. Sí. Expandían las posibilidades sonoras del black metal Ya. sin dejar de ser fieles a su esencia. Claro. Es como si dijeran, Sí. miren, el black metal puede ser mucho más de lo que la gente piensa. Y lo demostraron. Demostraron al mundo que el black metal podía ser hermoso, Y complejo complejo, y estimulante, estimulante, sin sacrificar nada de su poder crudo. sin sacrificar nada. Su influencia es innegable. Innegable. Y numerosas bandas han citado a Emperor como inspiración, Sí, no solo en el black metal, no solo en el black metal. sino en varios géneros de música extrema. Realmente ayudaron a redefinir lo que era posible dentro del género. Sí. Demostraron que el black metal podía ser más que solo ritmos acelerados y voces guturales. Claro. Podía ser atmosférico, Sí. melódico, Ajá. incluso épico en su alcance. Y ese legado se extiende más allá de la música. Más allá de la música. Sus portadas de discos, Sí, su presencia en el escenario, en el escenario. incluso su estilo personal. Su estilo personal. Todo contribuyó a una imagen más grande que la vida, Sí. que resonó con los fanáticos de todo el mundo. Crearon toda una mitología a su alrededor. Sí. Una aura de misterio y oscuridad Ajá. que solo aumentaba su atractivo. A pesar de su increíble éxito, Sí. influencia. Influencia. Emperor finalmente decidió poner fin a su carrera en 2001. En 2001. ¿Explicaron alguna vez por qué eligieron disolverse en la cima de su popularidad? Y San, la principal fuerza creativa detrás de la banda, Sí. ha dicho que sentía que habían llegado a un punto en el que habían dicho todo lo que querían decir musicalmente. Ajá. No quería seguir repitiéndose, Claro. ni comprometer su visión artística. Entonces fue una decisión impulsada por la integridad artística, Sí. más que por presiones externas Audiencias externas. o conflictos internos. Conflictos internos. Una banda que se retira en sus propios términos, En sus propios términos. dejando un legado de innovación y excelencia. Exactamente. Y a pesar de su disolución, su música siguió viva. Ajá. Y afortunadamente pudimos presenciar su poder una vez más durante sus conciertos de reunión en 2006 y 2014. Esos conciertos fueron legendarios. Legendario. Era como retroceder en el tiempo. Retroceder en el tiempo. Verlos interpretar esas canciones clásicas con la misma intensidad Sí. y pasión que los 90 ¿Y pasión? es una prueba
del poder perdurable de su música. Del poder perdurable. Incluso después de todos estos años. Todos estos años. Sigue resonando con el público. Sonando. Sigue teniendo la capacidad de transportarte a otro reino. A otro reino. Y es un testimonio del talento y la visión de Isani Samo. De Isani Samo. Crearon algo realmente especial. Algo especial. Algo que continúa inspirando. Inspirando. Y cautivando a generaciones de amantes de la música. Amantes de la música. Pero más allá de la historia y el análisis, creo Claro. que es importante detenernos un momento y escuchar la música misma. Tienes toda la razón. Podemos hablar todo el día sobre el impacto. El impacto. E influencia de Emperor. Influencia. Pero, en última instancia, Sí. todo se reduce al sonido. El sonido. La sensación, La sensación. la experiencia de escuchar su música. La experiencia. ¿Qué te parece si les damos a nuestros oyentes una pequeña muestra de la magia sonora de Emperor? Me parece perfecto. ¿Qué canción crees que encapsula mejor su estilo único? I Am the Black Wizards de In the Nightside Eclipse. Es un clásico Sí. y realmente muestra su capacidad para crear esos paisajes sonoros amplios y atmosféricos. Amplios y atmosféricos. Es una canción que te atrapa desde el primer acorde Ajá. y te transporta a un mundo de oscuridad, De oscuridad. belleza, Y belleza. de poderío. Excelente lección. Démosle a nuestros oyentes una probada de Emperor en su máxima expresión. Escuchar eso de nuevo me pone la piel de gallina. Es increíble cómo logran evocar una gama tan amplia de emociones en solo unos minutos de música. Es un ejemplo perfecto de lo que hemos estado hablando. La potencia bruta, las melodías intrincadas, la atmósfera inquietante, todo está ahí. Es como si estuvieran conectando con algo primal, algo profundo dentro de nuestro Y subconsciente. ese es el poder del gran arte. Tiene la capacidad de trascender el lenguaje, la cultura, incluso el tiempo mismo. Habla algo universal dentro de nosotros. Exactamente. Emperor logró crear un mundo sonoro único que sigue fascinando a las nuevas generaciones. Pero ahora me gustaría preguntarte, ¿qué te parece si intentamos profundizar en algunos aspectos específicos de su música? Me parece una excelente idea. Hay mucho que explorar todavía. Y estoy seguro que nuestros oyentes están ansiosos por descubrir más sobre esta banda tan singular. Empecemos por su uso de los teclados. Ah, sí, los teclados. No se limitan a crear atmósferas, Mm, sino que los utilizan como un instrumento melódico principal, sí. tejiendo intrincadas líneas que se entrelazan con las guitarras y la batería. Ah, Esto les da una textura sonora mucho más rica sí. y compleja que la de muchas otras bandas de black metal. Es cierto, los teclados juegan un papel fundamental en su música. Recuerdo la primera vez que escuché Himno a Satana, de Anthems to the Welkin at Dusk. Esa introducción de piano, tan majestuosa y oscura a la vez, me dejó completamente fascinado. Es un gran ejemplo. Y si nos fijamos en Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, encontramos una complejidad aún mayor en las composiciones. Sí. Isan explora diferentes estructuras rítmicas, cambios de tempo inesperados Ajá. y una instrumentación más diversa. Incluso hay secciones con flautas Wow. y otros instrumentos acústicos, algo poco común en el black metal. Es como si con cada álbum, Emperor buscara expandir los límites del género, Sí. sin perder de vista su esencia. Y lo que me parece más admirable es que nunca suenan forzados o pretenciosos. La experimentación siempre está al servicio de la canción, no al revés. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa es una de las claves de su éxito. Lograron un equilibrio perfecto entre la innovación y la accesibilidad. Su música es desafiante, pero al mismo tiempo cautivadora. Te invita a explorar nuevos territorios sonoros Ajá. sin perderte en el camino. Y hablando de explorar territorios, no podemos olvidar la influencia que Emperor ha tenido en otros artistas. Son innumerables las bandas que han reconocido su deuda con ellos. Sí. No solo dentro del black metal, sino también en géneros como el metal progresivo El metal progresivo, y la avant-garde. su impacto en la escena metal es innegable. Abrieron un camino que muchos otros han seguido, demostrando que el black metal podía ser mucho más que una música de nicho. Y lo más importante, lo hicieron sin comprometer su integridad artística. Nunca se vendieron a las moras, ni intentaron complacer a nadie más que a sí mismos. Y al final, esa autenticidad es lo que más resuena con el público. Cuando escuchas a Emperor, ¿sabes que no estás ante una banda que busca la fama o el dinero? Estás ante artistas que se expresan con total libertad, sin miedo a ser diferentes, a romper las reglas. Y esa es una lección que va más allá de la música. Sí. Emperor nos enseña que la verdadera creatividad no tiene límites, que siempre hay espacio para la innovación, Ay. para desafiar lo establecido, Ajá. y que al final lo más importante es ser fiel a uno mismo, a su propia visión artística. Es una lección valiosa, sin duda. Hemos hablado de la historia, la música, el legado de Emperor. Sí. Pero,
¿Qué nos queda después de esta inmersión? ¿Qué podemos llevarnos de este viaje al corazón del black metal noruego? Creo que lo más importante es la inspiración. La inspiración para buscar nuevos sonidos, para romper las barreras, para crear algo único y auténtico. Emperor nos demuestra que la música tiene un poder ilimitado, que puede transportarnos a mundos desconocidos, hacernos sentir emociones intensas y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y para aquellos que quieran seguir explorando el universo de Emperor, ¿por dónde les recomendarías empezar? In the Nightside Eclipse es el punto de partida ideal. Es su obra maestra la que sentó las bases de todo lo que vino después. Pero también les recomiendo Anthems to the Walking at Dusk y Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, para apreciar su evolución y su capacidad de reinventarse. Y por supuesto la carrera en solitario de Ihsahn, Claro. que es todo un viaje por el metal progresivo y el avant-garde. Ya. Hay mucho por descubrir, sin duda. Así es. Emperor es una banda que te invita a adentrarte en su mundo, a descubrir sus secretos, a dejarte llevar por su música, y una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Y con esa invitación a la exploración, damos por concluida nuestra inversión en el mundo de Emperor. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje musical. Hasta la próxima. Y que la llama del black metal siga ardiendo en sus corazones.